Buen día, a continuación se presentará el video acerca de intercambiadores de calor refrigerados por aire a la clase de Fenómenos 2 de la Universidad Industrial de Santander. El grupo está integrado por Camila Albarracín, Miguel Sendales, Andrea Hernández, Miguel Pinto y Wendy Rivera. El trabajo presentará todo lo relacionado con las partes, materiales, dimensiones, fundamento teórico y principio de operación, además de un ejemplo de aplicación. Un intercambiador de calor refrigerado por aire es un equipo para intercambio de calor de un fluido directamente al aire del ambiente. Una de las grandes ventajas del intercambiador es que no requiere agua, lo que implica que las plantas que necesitan grandes capacidades de refrigeración no exijan estar situadas cerca de un suministro de agua de refrigeración. Estos pueden ser tan pequeños como el radiador de un automóvil o lo suficientemente grandes como para rechazar calor de condensación de vapor de escape de la turbina de una central eléctrica de 1200 megawatts. Las partes de un intercambiador son un dispositivo de movimiento de aire como un ventilador, soplador o pila, un anillo de ventilador, un plenum, el cual es una cámara que tiene como resultado que la presión del gas introducido se reparte igualmente en toda la superficie interna de este. Una boquilla, un encabezado, un paquete de tubos, un ensamblaje de transmisión y una estructura de soporte lo suficientemente alta para permitir que el aire entre por debajo de la H a una velocidad razonable, además de una campana de entrada. Una de las cosas opcionales son unas persianas. Estas controlarán la temperatura de salida del proceso. También conductos y cámaras de recirculación son opcionales para proteger contra la congelación o solidificación de fluidos de alto punto de fluidez en climas fríos. La mayoría de los intercambiadores se utilizan con unas de tubo. Normalmente la superficie del tubo expuesta al paso de aire tiene una superficie extendida en forma de aletas para compensar la baja velocidad de transferencia de calor de aire a presión atmosférica y a una velocidad suficientemente baja para un consumo razonable de potencia del ventilador. Las aletas son de tipo helicoidal o de placa y generalmente son de aluminio por razones de buena conductividad térmica y economía de fabricación. Las aletas de acero se utilizan para aplicaciones de temperatura muy alta. Las aletas se unen a los tubos de tres maneras diferentes. Una de estas es mediante un proceso de extrusión en el que éstas se extruyen a partir de la pared de un tubo de aluminio que está unido integralmente al tubo de la base durante toda su longitud, enrollando helicoidalmente una tira de aluminio para incrustarla en una ranura helicoidal precortada y luego peinar hacia atrás los bordes de la ranura contra la base de la aleta para asegurarla firmemente. Y por último, las aletas también se pueden colocar uniéndolas con una envoltura en una tira de aluminio y envolviéndola en la base del tubo. Los intercambiadores refrigerados por aire se clasifican como tiro forzado cuando la sección de tubo está situada en el lado de descarga del ventilador y como tiro inducido cuando la sección de tubo está situada en el lado de succión del ventilador. A continuación hablaremos un poco sobre los ventiladores para los intercambiadores de calor refrigerados por aire. El dispositivo de movimiento de aire para un intercambiador de calor es comúnmente un ventilador de tipo hélice de flujo axial que fuerza el aire a través de los haces, es decir, tiro forzado, o lo tira a través tiro inducido, para proporcionar redundancia en caso de fallo de una unidad mecánica y para proporcionar el control básico que se puede conseguir ejecutando uno o dos ventiladores. Un haz o conjunto de haces se proporciona usualmente con dos ventiladores. Ahora hablaremos un poco sobre la estructura del intercambiador. La estructura consiste básicamente en columnas, tirantes y vigas transversales que soportan el intercambiador a una altura suficiente por encima del nivel para permitir que el volumen de aire necesario entre por debajo a una velocidad de aproximación lo suficientemente baja para permitir un funcionamiento sin ventilador y evitar la recirculación no deseada del aire caliente. Para conservar el espacio de tierra, por ejemplo, en las refinerías de petróleo y plantas químicas, los intercambiadores de calor se montan
generalmente encima y apoyados por racks de la pipa con otro equipo que ocupa el espacio debajo del estante de tubo. Los tamaños de los ventiladores oscilan entre 3 y 28 pies de diámetro. Sin embargo, 14 o 16 pies de diámetro es el más usado. Los conductores de ventiladores pueden ser motores eléctricos, turbinas de vapor, motores hidráulicos o motores de gasolina. Un reductor de velocidad, tal como una transmisión por correa trapezoidal o una caja reductora, es necesaria para adaptar la velocidad de salida del conductor a la velocidad relativamente lenta del ventilador de flujo axial. Las velocidades de la punta del ventilador son normalmente 12.000 pies por minuto o menos. Ahora hablaremos un poco sobre el fundamento teórico y el principio de operación de los intercambiadores de calor refrigerados por aire. Las relaciones básicas de transferencia de calor que se aplican a los intercambiadores de cáscara y tubo también se aplican para estos. La relación fundamental es la ecuación de Fourier, donde la temperatura en mayúscula es la temperatura del fluido más caliente y las temperaturas en minúscula son las del fluido más frío. La CMTD se refiere a la temperatura media corregida y LMTD sería la temperatura media logarítmica. F es nuestro factor que corrige la diferencia de temperatura media logarítmica para cualquier desviación del flujo contra corriente verdadera. En los intercambiadores de calor, el aire fluye sustancialmente sin mezclarse hacia arriba a través de los haces y el fluido de proceso puede fluir hacia adelante y hacia atrás y hacia abajo, según lo indicado por la disposición de paso. Con 4 o más pasadas hacia abajo, el flujo se considera contracorriente y por lo tanto el factor F es 1. Los factores de corrección para 1, 2 y 3 pasadas se calcularon a partir de los valores de efectividad desarrollados por Stevens, Fernández y Wolf para las matrices de contracorrientes apropiadas. El enfoque tradicional en el diseño de intercambiadores implica un procedimiento de ensayo y de error iterativo tanto en la diferencia de temperatura media corregida como en la tasa de transferencia hasta que el área cumple ambos. Sin embargo, hay otro método que elimina el ensayo y el error en la temperatura media corregida y deja solo el ensayo y el error en el coeficiente de la película del lado de tubo. La siguiente descripción presenta el método número de unidades de transferencia de calor NTU. Primero, la capacidad calorífica del fluido más caliente, CH. Segundo, la capacidad calorífica del fluido frío, CC. Tercero, número de unidades de transferencia de calor NTU. A, el área, la U equivale al coeficiente de transferencia de calor y la capacidad calorífica mínima. Cuarto, relación de capacidad de calor R, capacidad calorífica mínima sobre capacidad calorífica máxima. Y quinto, la eficacia de transferencia de calor E, que es la capacidad calorífica del fluido caliente del delta de temperaturas sobre la capacidad calorífica mínima por el delta de temperaturas. O también se puede calcular con la capacidad calorífica del fluido más frío por sus deltas de temperatura. Para ejemplificar el funcionamiento de un intercambiador de calor por enfriamiento con aire tomamos un radiador de automóvil. Es el ejemplo más familiar de un intercambiador de calor refrigerado por aire a líquido. El líquido refrigerante fluye por el motor y toma el calor expelido y lo lleva hasta el radiador. El líquido refrigerante fluye entonces por tubos que utilizan aire fresco del ambiente para reducir la temperatura del líquido refrigerante. Ya que el aire es un mal conductor de calor, el área de contacto térmico entre el metal del radiador y el aire se debe maximizar. Esto se hace usando aletas en el exterior de los tubos. Las aletas mejoran la eficacia de un intercambiador de calor y se encuentran comúnmente en la mayoría de los intercambiadores de calor del aire o líquido y en algunos intercambiadores de calor líquido-líquido de alta eficacia. En sí, el funcionamiento es el siguiente. Empieza la ignición del motor.
Las explosiones en la cámara de combustión pueden superar los 2000 grados centígrados. Mientras tanto, el termostato retiene el líquido hasta que el propulsor alcanza una temperatura indicada. El termostato se abre y el líquido comienza a irrigarse alrededor de los cilindros, válvulas de escape y cabezal, puntos específicos donde se concentra el calor para evitar que éste siga aumentando en el motor. Hecho esto, el termostato se cierra. Cumplida la tarea de absorber el calor del motor, el termostato se abre nuevamente para dejar salir el refrigerante caliente. A través de los tubos de cobre, el líquido caliente llega hasta el tanque superior del radiador o lateral en algunos casos y pasa por los pequeños conductores del panel conocidos como canaletas y aletas. El ventilador ubicado detrás del panel absorbe el aire del exterior y ayuda a enfriar el refrigerante, sobre todo cuando el auto está detenido. El líquido nuevamente frío se deposita en el tanque inferior del radiador para reanudar la tarea mientras el motor está en funcionamiento. Muchas gracias por la atención, esperamos que el video haya sido de su agrado.